El Fondo Común de Inversiones de Mercado Pago es una de las inversiones más elegidas por los argentinos hoy en día, al punto en el que su fondo de inversión tiene más de 160.000 millones de pesos invertidos en este momento. Para empezar vamos a entender qué tipo de fondo es este como tal. Y es un fondo Money Market. ¿Qué significa esto? Y dicho de forma muy sencilla, son fondos que son altamente seguros, en el sentido que son muy conservadores, las inversiones que hacen son lo menos arriesgadas posibles, y al mismo tiempo son fondos que tienen altos niveles de liquidez, lo que significa que vos dispones de tu capital prácticamente en cualquier momento. No solamente vas a encontrar este tipo de fondos en Ualá, en Mercado Pago, en Naranja X, sino que también puedes encontrar fondos similares en brokers, como puede ser InView, Invertir Online, Balance Capital, Bull Market, etc. Sin embargo, Mercado Pago tiene este fondo con tantísimo dinero por varias razones. La primera de ellas es que es súper sencillo, que lo puede utilizar cualquier persona, que Mercado Pago no es un broker, entonces cualquier persona que utilice esta billetera virtual puede también llegar a acceder al fondo, y además que el dinero se invierte automáticamente, diferente es en, por ejemplo, Ualá, que vos tenés que elegir qué porcentaje del capital querés invertir. En cambio, en Mercado Pago está invertido de forma automática, gastás lo que querés y es una gran ventaja en ese sentido para la comodidad del usuario final. Sin embargo, en este canal hablamos específicamente de inversiones y por ende vamos a entender si sirve o si no sirve desde un punto de vista de inversiones. Entonces, partamos por la base. En un principio tenemos que saber si es o no es rentable el fondo. Por ende, ¿es rentable el Fondo Común de Inversiones de Mercado Pago? Se llama Mercado Fondos por las dudas y la realidad es que no es rentable. ¿A qué me refiero con que no es rentable? La inflación supera por mucho generalmente el rendimiento que ofrece este fondo. Por ende, si nosotros invertimos en el fondo, al fin y al cabo estamos perdiendo dinero, perdiendo poder adquisitivo. Si buscamos en Google, la inflación que tuvimos en Argentina el año pasado fue del 94,8%. Prácticamente si redondeamos el valor estamos hablando de un 95% de inflación. Por lo que para que una inversión sea realmente rentable tiene que superar ese número. Y ahora me dirijo hacia CAFCI, que es la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, que es donde justamente vamos a ver el resultado que ha tenido Mercado Pago el año anterior. Por las dudas, por si vos lo querés hacer también, vamos a dirigirnos a la parte superior donde dice encuentre su fondo y vamos a la primera opción que dice consulte justamente los fondos. Ahora nos vamos a dirigir a la izquierda donde dice buscar por nombre y acá vamos a buscar el nombre de este fondo de inversiones que es Mercado Fondos. Acá lo tenemos, como podemos ver tenemos Mercado Fondos clase A, B, C y D. En este caso nos vamos a dirigir específicamente al clase A. Una vez que le hacemos clic vamos a darle en la parte inferior donde dice buscar y acá vamos a tener bastante información sobre este fondo como tal. Podemos ver que la TNA del año al cierre del año 2022 fue de prácticamente 63, si queremos redondear hacia arriba, 64% contra una inflación del 95%, lo que nos deja bastante en rojo para el fondo de Mercado Pago. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que el fondo como tal rinde menos que el plazo fijo y lo más probable es que se mantenga de esa forma. Estamos hablando que la TNA, la tasa nominal anual del plazo fijo, está alrededor de un 75% con una TEA, o sea, una tasa efectiva anual, lo que significa que si nosotros reinvertimos siempre el capital que vamos ganando en el plazo fijo, llegamos a más de un 100% con las tasas al nivel que están en este momento. Sin embargo, en Mercado Pago estamos a un nivel bastante más bajo. ¿Pero por qué? Para esto, para entender el motivo, tenemos que saber en qué invierte el fondo. Por ende, nos volvemos a las pantallas y desde el mismo sitio donde nos habíamos quedado, nos vamos a deslizar hacia abajo y vamos a hacer clic justo debajo de este gráfico de tortas que nos dice en porcentaje por qué está compuesta la cartera. Nos dirigimos a donde dice HTML. Así que hacemos clic acá y nos va a decir en qué invierte en este momento el fondo de Mercado Pago. Como podemos ver en este apartado, tenemos en lo que es cuentas corrientes, o sea, básicamente dinero líquido completamente disponible para utilizar, el casi 48% del capital. Y acá tenemos, bueno, en porcentaje dividido cada uno de las cuentas corrientes que tienen los distintos bancos. Si nos deslizamos hacia abajo, podemos ver que tiene muchas operaciones a plazo en pesos. Esto básicamente es un plazo fijo. Entonces, vemos que tiene una gran cantidad de bancos en los que hace plazo fijo. Inclusive tiene el 49,63% de todo el capital invertido en plazo fijo prácticamente.
Si lo seguimos deslizando hacia abajo y seguimos, vamos a ver que tiene muchísimos depósitos a plazo fijo, y abajo de todo podemos ver este monto que es el capital total básicamente que hay invertido en este fondo. Estamos hablando de más de 160.000 millones de pesos argentinos. Acá un pequeño paréntesis, van a tener el enlace de esta web en la descripción por si la quieren ver ustedes mismos, y también, ya que están por ahí, aprovechen a darle un me gusta al video si es que les está sirviendo esta información, les parece copada, buena, útil y práctica, porque realmente a nosotros nos ayudan muchísimo y es completamente gratis. También los leemos en los comentarios a ver sus opiniones respecto a este video y si quieren más de este estilo. Ahora puede que te preguntes, sabiendo en qué invierte el fondo, qué rendimientos tiene, qué pierde contra la inflación y demás, puede que te preguntes por qué elegir el fondo de inversión de Mercado Pago antes que, por ejemplo, un plazo fijo o el fondo de Ualá. El fondo de Ualá lo vamos a comparar a continuación, pero primero vamos con plazo fijo versus Mercado Pago. La realidad es que, como ya hemos visto, el plazo fijo te va a pagar mucho más porcentualmente hablando. Y esto no significa que le vaya a ganar a la inflación tampoco, pero en principio paga más. O sea que o ganamos a la inflación o al menos perdemos menos. Sin embargo, la gran diferencia acá es el nivel de liquidez. O sea, estamos hablando de que el Fondo Común de Inversiones de Mercado Pago es probablemente una de las inversiones más líquidas que tengamos en Argentina directamente. Si bien hay otros fondos comunes de inversión, money market y demás, estamos hablando de acá que ya lo tenemos directamente en una billetera en la cual lo podemos gastar de inmediato. O sea, vas a pagar en algún lugar con el QR y ni siquiera tenés que sacar la plata invertida del fondo, moverla, nada. O sea, simplemente vas, escaneas con el QR y ya pagaste, y el resto del dinero sigue invirtiendo y reinvirtiéndose. Por eso es una excelente opción desde un punto de vista de finanzas personales. O sea, si vas a tener tu dinero en el banco, estamos hablando de no es dinero de inversiones, porque en cualquier caso estamos perdiendo plata, ¿ok? Pero vas a tener tu dinero en el banco o lo vas a tener en la cuenta de Mercado Pago, y porque te ofrezca un rendimiento es mejor tener el Mercado Pago. Sin embargo, desde un punto de vista de inversiones, preferiríamos el plazo fijo si es que estamos dispuestos a perder esa liquidez. Ahora, eso depende obviamente de cada uno. Independientemente de esto, ya dije, en cualquier caso, ninguna de las dos es una opción potable para ganarle a largo plazo a la inflación. Y lo más probable es que ambas opciones pierdan contra el dólar, por lo cual tampoco serían vistas desde un punto de vista con respecto a una moneda dura. Ninguna sería una buena opción tampoco. Pasamos ahora a otro tema que también nos preguntan bastante frecuentemente, y es Mercado Pago o Ualá. Por ende, vamos directamente a analizar el fondo de Ualá. Para esto nos dirigimos de nuevo a la misma web donde nos encontrábamos recién. En la parte donde dice encuentra sus fondos, vamos a dar la consulta de fondos, buscar por nombre, y el fondo de Ualá empieza con justamente Ualá, es este, Ualintec Ahorro Pesos, clase A es el que vamos a buscar. Le damos clic, vemos que el rendimiento es muy similar al de Mercado Pago, es un poquito más grande tal vez, pero muy similar. Y ahora nos deslizamos hacia abajo y vamos de nuevo a la parte de HTML. Vamos a ver en qué invierte. Tenemos muchísimas cuentas corrientes, muchas. De nuevo nos deslizamos más hacia abajo y tenemos un 42%, o sea, menos que lo que veíamos en Mercado Pago. Lo tenemos invertido en depósitos a plazo fijo. Puede haber alguna caución también, como por ejemplo la hay acá y también la tenía Mercado Pago. Puede haber alguna que otra caución. Y bueno, tenemos algunas otras alternativas de inversión como tal. Pero en definitiva estamos hablando de que es un fondo mucho menor. O sea, estamos comparando 160.000 millones de pesos contra 6.000 millones de pesos. Sin embargo, el rendimiento es mejor y la liquidez es prácticamente la misma. Entonces, en definitiva, si hay que preguntarse ¿qué gana? ¿Mercado Pago o Ualá? La respuesta es bastante sencilla. Y esta respuesta es probablemente Ualá. ¿Por qué? Porque la liquidez es la misma, el uso de las aplicaciones es muy similar, pero tiene la ventaja de que nos ofrece un poquito más de rendimiento. Entonces, por ese poquito más de rendimiento, simplemente sabiendo que el riesgo es prácticamente el mismo al que estamos asumiendo, terminaría yo particularmente eligiendo Ualá. Sin embargo, ya saben, esto no es recomendación ni asesoría financiera. Sin embargo, ya sabemos que el fondo de Ualá tampoco le va a ganar a la inflación. Por ende, acá te vamos a dejar el video con las 5 mejores inversiones para hacer hoy en día en Argentina, para que vos las puedas ver, evaluar y elegir si es que te gusta alguna de ellas. Desde ya, muchas gracias.